Bien, nuevamente en la columna de filosofía y política, que realmente es un placer para hacer no 3 instancias, sino 10, acá con Marcelo y Elena, realmente muy, muy interesante, muy desafiante. A lo último de la columna anterior corté a Elena, quería decir algo, este, y bueno, me alegro que entusiasme. Marcelo traía esta cuestión de cómo dialogamos con las nuevas generaciones. Me gustaría que nos podamos centrar en esta tercera columna. eh, Hay puntos en común, valdría la pena tener algunos puntos en común, no desde el lugar de la pretensión ni heroica, ni de autoridad, ni de que somos una generación excepcional, sino simplemente somos una generación que vivimos algo y que a mí, de las cosas que más me desafía es dialogar con las nuevas generaciones, cómo ellos toman iniciativa y viven en sus mundos de la vida la búsqueda de la emancipación, ¿no? Donde hoy el feminismo, las luchas por la diversidad sexual, las luchas por la defensa del ambiente, ¿no? O sea, eh, esto que la mayoría son vegetarianos, ¿no? O sea, y bueno, son realidades distintas que de alguna manera construyen una mirada de construir un sujeto, ¿no? Que quiere expresarse ante condiciones ya distintas de lo que es la ausencia de libertades, y ampliar libertades desde otro lugar, digamos, ¿no? Em, pero bueno, me gustaría que en esta tercera instancia podamos algo abordar por ahí, pero si me dicen, no, me gustaría retomar algo de lo que dijimos y profundizarlo, les doy la palabra. Y Elena, pido disculpas que en la No, columna no, anterior te corté. lo mío era aclaratorio, no hay problema. Yo siento siempre la necesidad de plantear un marco claro en esto de situarnos como generación que está celebrando 40 años de algo. Y siempre me rechinó un poquito, pero sobre todo porque en el diálogo con el otro y con la otra, que no estaba muy integrada al grupo de celebración, eso de generación 83 no lo entiendo. Pues, pero yo no entré en el 83 en facultad, te dicen. Como Claro. si generación 83 fuera una corte de estas ¿no? Que entran a una maestría y somos todos del mismo año y entramos juntos. Y si uno se pone a mirar quiénes eran los dirigentes en aquel momento, eran toda gente que había entrado en 74, 75, 76 en facultad. O sea, este, eran los que tuvieron la capacidad de mirar determinadas cosas, de poner la innovación, de nuclear, de nuclearse y de poder trabajar en esto de poder limar asperezas ¿no? Y sostener la lucha frente a un enemigo común, que era el tema de primero la desintervención y luego o en paralelo el tema de volver a la democracia. Y entonces la generación 83 como tal, se autodenominó así para celebrar los 20 años, hace 20 años, es más que una cohorte de gente que entró en el 83. ¿Qué hicimos en el 83? Capaz que entramos todos juntos en esa marcha hacia el Francine, entramos todos juntos a un nuevo tiempo. Y ese es nuestro ingreso. Hay que ver si algunos se diplomaron después, pero bueno, está. Entonces me parece que es mi preocupación porque yo estoy buscando a nuestros contemporáneos o compañeros de generación y muchos no se sienten atraídos porque dicen yo no soy generación 83. Y es bueno decirles que generación 83 es todo aquel que marchó, ¿tá? En el Francine, hacia el Francine en septiembre, pero que eso significó una acumulación que venía de años, ¿tá? De mucha gente y que implicaba mucho más que solo un espacio temporal, que implica mucho más. Es la Quería hacer punta del esa iceberg, aclaración ¿no? porque, La punta del iceberg de algo que de alguna manera, ¿no? claro, Yo siempre digo, yo no le acepto comisario de partido a nadie que diga quiénes son parte, siempre y cuando existe sí un universo, ¿no? claro, por Se eso, vivenció, y tú decís, creo que la semana del estudiante, esa marcha de los estudiantes, o todo lo que estaba en torno, digamos, ¿no? O sea, yo decía, bueno, mi mundo en ese momento era la práctica vinculada a las parroquias, estaba en el seminario con Fernando Cáceres, Cacerola, que estaba militando en el IPA, ¿sí? Y mi padre estaba saliendo de la cárcel, mi padre era un comunista católico, ¿no? O sea, que la realidad que uno tenía era muy distinta de ser, yo a la universidad entro en el 87, digamos, como,
¿no? O sea, porque en el 83 estaba en un instituto vinculado a la Aerolínea de Roma, digamos, ¿no? Y que siempre en bromo, ¿no? A mí me revalidaron la filosofía de la Gregoriana en la Facultad de Humanidades y a los del IPA hasta hoy no lo revalidan, ¿no? A esos conflictos que las instituciones tienen. Pero esto que tú traes, y esa es la idea de que esta columna va a tener la intención de ser lo más amplia en esa universalidad o en esa catolicidad en la que todos entramos, siempre y cuando la referencialidad tiene que ver con lo que tú decís, nos vinculamos contra la intervención de la universidad, recuperando, buscando recuperar, o sea, construir democracia, y Marcelo hacía un muy buen análisis en ese sentido, y desde donde uno se sentía, ahora, no hay que, a mi entender, aceptar algunos cortes que terminan siendo excluyentes, terminan, ¿no? Expulsando, terminan no ¿no? integrando, digamos, ¿no? Porque Y cuando está bueno lo marchamos que todos es. hacia el Francini, marchamos, no preguntamos cómo, sabíamos que, o sea, se marchó, Bien. simplemente. Marcelo, vos que capaz que nos fuimos para otro lado y bueno, ¿qué te quedaste vos pensando? ¿Qué querés? No, es bien interesante pensando con perspectiva de futuro, porque la, una de las cosas centrales de aquella época, me parece a mí, era justamente que la línea divisoria estaba bien corrida para el lado de, bueno, acá, como decían en alguna edición anterior de estas columnas tuyas, eh, bueno, enemigo es solo el que está a favor del autoritarismo y contra los derechos humanos, ¿no? Este, y nosotros también intentamos en todo momento desplazar esa frontera lo más hacia allá que pudiéramos. Ujú. Había esa voluntad de amplitud, que era en parte por valores de tolerancia, de amplitud, de democracia, y también en parte por supervivencia, porque por supuesto que también era muy bueno, pues yo qué sé, para la SEP que hubiera jóvenes del Partido Nacional en su dirección, desde muchos puntos de vista. Uno de los cuales era que eso también le hacía menos reprimible, ¿no? A pesar de que yo creo que acá, y enseguida vuelvo a esto, pero Ujú. yo al costado, eh, los aparatos de inteligencia no la vieron venir. Yo creo que ¿Por no. qué? Porque eran funcionarios públicos y estaban Claro, en su rutina burocrática de perseguir lo que venían persiguiendo desde antes del golpe de Estado. claro. ¿No? Entonces, lo viejo, ¿no? Lo instituido, las organizaciones políticas de izquierda tradicionales, y Estructuradas que esto, tenías, claro. todas estas cosas del PIT y de la CEP y de otra cantidad de cosas que surgieron, entonces colocaron un poco y nosotros nos beneficiamos de esa mentalidad burocrática. Sí, Pero sí. vuelvo. Eh, Hoy estamos en una realidad social y política que está muy marcada por la fragmentación y por la división interna, ¿no? Por la fragmentación social, Ujú. sociocultural, que viene con raíces económicas, pero no se queda en lo económico, se desarrolla en maneras de ver el mundo que se separan, que son estancas socialmente, en muchos países distintos adentro de este, o sea, con códigos y valores muy distintos, con niveles de violencia muy distintos. Este, y en política también estamos en una época muy marcada por la polarización, ¿no? Y el vivir en un mundo en el que estamos todo el tiempo confirmando que nosotros, un nosotros que es con suerte la mitad del país, o quizá Sí, menos, sí. somos los que vemos bien las cosas y del otro lado son irrecuperables, ¿no? Y esto como lógica de acumulación en la cantidad de conflictos políticos, en el feminismo y los antifeministas, Ujú. ¿no? Bueno, entonces es un punto de partida muy distinto. Yo no creo que lo que podamos aportar en forma útil sea simplemente decir tenemos que ser tolerantes. Digamos, no nos da mucha pelota, creo, sí, ¿no? Creo que hay que leer un poco más fino. Miren que nosotros,
tratábamos de ser amplios. Sí, bueno, era otro país. Da a entender por qué los puentes que hay que construir hoy no son los mismos que construíamos en aquel momento, que además eran entre gente que estaba más o menos en el mismo mundo sociocultural. Ujú. Tenía opiniones políticas distintas, pero y había una sensibilidad común de los uruguayos que podíamos detectar y decir, bueno, no nos apartemos de esto porque estamos queriendo construir mayorías, ¿no? No nos pongamos demasiado locos. Bueno, hoy está muchísimo más fragmentado, es distinta la tarea, pero el objetivo yo creo que sigue siendo, encontremos un nosotros mucho más amplio, ¿no? Entonces, construyamos un nosotros donde, ¿no? En lo que quede afuera es lo que atenta contra ese nosotros de alguna manera democrático, digamos, lo que tú decías, claro, Mm. ¿no? Yo estas columnas las comencé justamente con el chileno Rodríguez, que era en ese momento presidente de ACEP, ¿no? Y Pablo Iturralde, vicepresidente, porque justamente la idea es pensarnos desde un lugar que construyó un nosotros lo suficientemente amplio, que no era solo un tema de alianzas políticas, no era solamente una cuestión de táctica, sino que era una manera de entender el nosotros como un ser político donde quienes estábamos convencidos, ¿no? Que construir democracia, reconstruir democracia, reivindicar Estado de Derecho eran las mayorías efectivas que el país tenía y que quien se había apoderado del Estado y lo había transformado en terrorista, ¿no? Que fue la dictadura, no tenía la legitimación y tampoco era lo que podía ser incluido. Lo que no puede, hoy que está un gran debate, ¿no? Es decir, ¿se puede incluir el estar a favor y en contra de los derechos humanos? No. Es decir, se puede entender que la apropiación de los derechos humanos es diversa históricamente y culturalmente. Lo que no se puede aceptar es el no reconocimiento, ¿no? De los derechos humanos. Entonces, eh, me parece que en esta perspectiva, capaz que puede ser un buen punto de encuentro con las nuevas generaciones, desde dónde, ¿no? Y si esto que describías tú, Marcelo, ¿no? De las múltiples burbujas, ¿no? A mí me tiene muy desafiado cómo hacer puentes entre burbujas de los que pertenecemos a una misma cosmovisión muchas veces en puntos en común, ¿no? Ahora justamente me acaban de invitar para coordinar uno de los workshops en el Parlamento sobre inteligencia artificial y democracia, porque a partir de una cuestión que hice con Daniel Inariti, un filósofo español, ¿no? En torno a este tema, y estuve dialogando con parlamentarios de distintos partidos, ¿no? Y la importancia de cómo encontramos el desafío de esto en contradicciones bastante difíciles muchas veces, pero que también hoy hay que comenzar a reinstalar, ¿no? Donde es cierto de que, bueno, se han instalado algunos quiebres que no son nada fáciles de crear puentes porque se interpretan de forma distinta. Eh, yo cerraría esta columna, pero como dejando con ganas de seguir, digamos. Por lo menos yo tengo ganas de seguir dialogando con ustedes. No sé si ustedes en este espacio conmigo, ¿no? Este, ¿qué dirían como conclusión, de alguna manera, por donde venimos reflexionando, vienen reflexionando, analizando, que quisieran dejar instalado como pregunta, como desafío para seguir pensando? Yo lo primero que también que vengo pensando hace días, o hace más de días, un tiempo largo, que si bien yo me reconozco como miembro de esa corriente que marchó hacia el Francini y formando parte de ese colectivo impresionante que logró cosas y que se formó en determinadas variables, luego fui un ser político que transcurrió 40 años, que tuvo determinadas aprendizajes y determinados aportes y pudo transitar determinadas cosas y aprendizajes que me hacen hoy una persona que es difícil que yo diga formo parte de aquel mismo colectivo. En esa medida, entonces, como tal, yo no me cuesta decir, juntémonos para decirle a otra generación lo que tienen que hacer. No puedo, porque yo tengo una mirada y aquel que marchó conmigo, sin pisar las flores, hoy tiene otra mirada, y no sé, y eso es lo que nos está costando hasta para organizar un evento de celebración. Hasta un asado. Entonces, entonces Hasta un asado.
¿qué es lo que yo digo? Yo lo que puedo provocar en estos 40 años, en la celebración de los 40 años, es que se vuelva a hablar del tema, como estás haciendo vos ahora, Nelson, y lograr y abrir ventanas para que aquellos interesados puedan decir, ah, mira, pasó esto y tuvo determinadas implicancias y fue en el marco de tal cosa, pero no le puedo decir a las nuevas generaciones qué tienen que hacer, ni cómo hacerlo, no lo puedo hacer, ¿está? Apenas si puedo sostener los aprendizajes de mi propia generación. Sí, lo que tengo que hacer, porque creo que es mi deber histórico, no, deber histórico, capaz que me pongo demasiado grandilocuente, El pero es deber mi ser deber. kantiano nos tiene totalmente intimados. Bueno, es mi deber decirle, yo viví esto, que fue muy importante, yo y una cantidad de compañeros y compañeras vivimos esto, ustedes tienen que saber de qué se trata. Y a mí digo, cuando ustedes hablan de las nuevas generaciones, de gente de 25 años, 30 años, pero yo hablo con gente que tiene hoy 40, 40 y pico, que están puestos de dirección de la universidad y no saben qué fue lo que pasó o cómo o por qué hoy están en la universidad que están gracias a que se logró desintervenirla allá a fines del 83 por ahí, ¿está? Entonces, yo creo que el deber nuestro hoy es mantener la memoria viva, ¿tá? Con un análisis contemporáneo, como digo. Después, bueno, mantener el diálogo, es eso, mantener los puentes tendidos, De pero que la diversidad de voces permita, y decía claro, Marcelo, la palabra claro. tolerancia es complicada, ¿no? El Y respeto el, de ideas en las diferencias. Y Que el nos otro deber que tenemos, como decía, mientras no estemos del todo chochos, es estamos mantenernos actualizados en las problemáticas, no seguir atados a aquellas problemáticas que nos parecen, ¿no? hoy hay Esto que otros decíamos, desafíos. los Nuevos nuevos temas. temas, ¿no? Que son Capaz que démosle este, la el, palabra entonces a Marcelo también ahí para ir cerrando en este tema, digamos, ¿no? Sí, no, poco porque estoy bastante de acuerdo con eso. Yo creo que la idea es esa, es decir, bueno, poner a disposición lo que uno tiene como memoria, y decirle la gente de acá, bueno, vos ves que te sirve de esto, ¿no? claro. Vos ves los libros que tengo y si alguno te sirve, te lo presto. Y si no, te puedo recomendar alguno que te puede gustar o no, pero es accesible porque además hay un problema de accesibilidad, pese a las apariencias de que está todo accesible. Hay algunos periodos históricos que están muy poco documentados en Internet incluso, Sí, ¿no? sí. Ahí hay lagunas, y bueno, hay que ir dejando cosas a disposición. Y estar abierto a que a uno le pregunten de repente cosas que uno no piensa que son las más importantes que le tendrían que preguntar. Pero es así, es como decía Elena, no estamos, pensemos un poquito como teníamos nosotros, 20 años, 25, qué ganas teníamos de que viniera alguien de 65, de 60, a decirnos, es por allá, Sí, sí, jóvenes. sí, sí. Ya, Sí, tal Bueno, nos cual. quedamos con esto entonces y yo les agradezco, pilones, porque bueno, estoy con ganas de hacer una instancia que hago en mi fondo, reuniones filosóficas, culturales, políticas, religiosas, invitar a nuestra generación y a las nuevas generaciones a poder esto, dialogar las voces diversas que tenemos. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, Marcelo, y ojalá podamos volvernos a encontrar. bueno, Gustavo, Gracias a vos, un saludo grande, un abrazo a los dos. gracias. Canta la murga por otro carnaval. Reviva